Corría el año 1996 cuando la FIFA anunció una decisión que cambiaría para siempre la historia de los mundiales. Por primera vez, la máxima cita del fútbol se celebraría fuera de Europa y América. Corea del Sur y Japón serían las sedes de la Copa del Mundo de 2002. Para Japón, aquella noticia significaba mucho más que organizar un mundial. Era una oportunidad única para demostrar al planeta que su fútbol estaba preparado para competir con los mejores. Pero antes había un paso imprescindible: clasificarse para Francia 1998. Disputar su primera Copa del Mundo y llegar a su propio mundial con la experiencia de haber competido ya en la élite internacional. El proyecto llevaba años construyéndose. La Federación Japonesa había invertido tiempo, recursos y esfuerzo en impulsar el crecimiento del fútbol en el país. Sin embargo, los resultados todavía no acompañaban, y ver cómo otras selecciones asiáticas sí lograban clasificarse aumentaba la presión sobre una generación llamada a cambiar la historia. Aquella ilusión también trascendía el terreno de juego. En la cultura popular japonesa existía una auténtica fascinación por el fútbol brasileño. El sueño de practicar un fútbol alegre, técnico y ofensivo había inspirado a toda una generación de aficionados. No es casualidad que series como Supercampeones reflejaran ese deseo de convertir a Japón en una potencia mundial. El reloj avanzaba, el Mundial de 2002 se acercaba, y antes de recibir al mundo, Japón necesitaba demostrar que estaba preparado para formar parte de él. El camino hacia Francia comenzó con una victoria tan sufrida como importante. Un ajustado 0-1 frente a Omán marcó el inicio de una fase de clasificación en la que Japón fue creciendo con el paso de los partidos. Después llegaron las goleadas, un contundente 0-10 sobre Macao, un 0-6 frente a Nepal y otro espectacular 10-0 esta vez en Tokio ante la propia Macao, confirmaban la enorme diferencia entre los nipones y sus primeros rivales. La fase se cerró con un 3-0 sobre Nepal y un empate a 1 frente a Omán. 16 puntos, objetivo cumplido. Japón avanzaba a la decisiva segunda fase, donde ya no habría margen para el error. El sorteo encuadró a los japoneses en el grupo B junto a Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán y Kazajistán. El destino quiso enfrentar a los dos países que, apenas unos años después, organizarían juntos el Mundial de 2002. Pero antes de compartir escenario, debían disputarse un billete para Francia. Las cuentas eran sencillas, había que imponerse a Corea. La segunda fase comenzó con un ilusionante 6-3 frente a Uzbekistán en Tokio. Después llegó un empate sin goles en Abu Dhabi que dejaba sensaciones encontradas, y poco después el primer golpe en contra. Corea del Sur asaltó Tokio con un 1-2 que complicaba enormemente el liderato del grupo y con él la clasificación directa para el Mundial. Tras la destitución de Kamo y la llegada de Okada al banquillo, Japón no logró despegar. 3 empates consecutivos, todos por 1-1 frente a Kazajistán, Uzbekistán y Emiratos Árabes Unidos dejaron al equipo en una situación delicada. Ya no solo peligraba el primer puesto, también el segundo. Emiratos Árabes acechaba y el margen de error había desaparecido por completo. Entonces llegó la reacción, la que separa a los buenos equipos de los que terminan quedándose por el camino. Japón respondió cuando más lo necesitaba. Firmó una victoria de enorme autoridad en Seúl, imponiéndose por 0-2 a Corea del Sur, y cerró la fase con una contundente goleada frente a Kazajistán en Tokio. Y gracias también a los tropiezos de Emiratos Árabes Unidos, los nipones aseguraban el segundo puesto del grupo. No era el billete directo, pero seguían vivos. El último obstáculo hacia Francia sería la repesca asiática, y el destino les tenía preparado un rival con enorme tradición: Irán. Una selección poderosa y un partido que despertaba viejos fantasmas en el fútbol japonés, porque aún seguía muy presente el recuerdo de la llamada agonía de Doha, aquel dramático empate frente a Irak que en el último minuto había dejado a Japón sin el Mundial de Estados Unidos 1994. 4 años después, la historia volvía a poner a los japoneses ante una noche decisiva, pero esta vez no estaban dispuestos a dejar escapar su sueño. Las cosas comenzaron de la mejor manera en el Larkin Stadium de Malasia. En el minuto 39, Nakayama adelantó a Japón y acercó a los nipones a un sueño que llevaban décadas persiguiendo. Pero una clasificación para un mundial nunca se conquista sin sufrir. Irán reaccionó con autoridad y gracias a los goles de Azizi y Daei dio la vuelta al marcador.
Una vez más, el fantasma de la eliminación aparecía en el horizonte y una vez más, Japón parecía quedarse a las puertas de la historia. Hasta que apareció Jo, el delantero empató el encuentro y llevó la eliminatoria a la prórroga, concediendo una última oportunidad a toda una generación. Y entonces llegó el minuto 118 y Okano escribió una de las páginas más importantes de la historia del deporte japonés. Su gol desató la locura. Japón conseguía, por fin, el billete para el Mundial de Francia 1998. El país del sol naciente disputaría por primera vez una fase final de la Copa del Mundo. Aquel tanto fue mucho más que un gol. Fue el final de años de frustraciones, de proyectos inacabados y de sueños aplazados. El sueño que tantos niños habían imaginado viendo a Oliver Atom en la televisión dejaba de pertenecer a la ficción para convertirse en una realidad. Japón ya era mundialista. Un mundo. Una copa. Una cerveza. Budweiser, la cerveza oficial de la Copa del Mundo, Francia 98. El sorteo de Francia 98 no fue precisamente benévolo. Los nipones quedaron encuadrados en el grupo H, junto a Argentina, Croacia y Jamaica. Sobre el papel, las opciones de alcanzar los octavos de final pasaban por imponerse a Jamaica y sumar al menos un empate frente a Croacia. Pero más allá de los resultados, existía un objetivo todavía más importante: demostrar que Japón había llegado para quedarse. Competir, mirar de frente a las grandes selecciones del mundo. Aquella selección ya contaba con futbolistas destinados a marcar una época. Kawaguchi, Ihara y Yamaguchi, dos jóvenes llamados a liderar el futuro del fútbol japonés, Nakata y Ono, y junto a ellos la experiencia del incombustible Wagner López, una generación preparada para escribir el primer capítulo mundialista de Japón. 14 de junio de 1998. Llegó el día. Japón disputaba el primer partido de su historia en una Copa del Mundo, y el destino quiso que el estreno fuera ante una de las grandes favoritas al título, la Argentina de Gabriel Batistuta. Sobre el papel parecía un duelo desigual, pero el césped contó una historia muy distinta. Japón compitió con personalidad, sin complejos, obligando al albiceleste a trabajar hasta el final. El marcador solo reflejó un ajustado 1-0 a favor de Argentina. Una derrota sí, pero también una declaración de intenciones. El segundo compromiso era otra prueba de fuego. Enfrente esperaba la Croacia de Davor Šuker, una selección que terminaría firmando un mundial memorable. Y una vez más, los japoneses resistieron. Durante 77 minutos mantuvieron intactas sus opciones de puntuar, hasta que apareció Šuker para marcar el único gol del encuentro. Otra derrota por la mínima, y con ella la eliminación matemática. Sin embargo, las sensaciones seguían siendo esperanzadoras. Japón había competido de tú a tú frente a dos de las mejores selecciones del campeonato, y ya empezaba a mirar con ilusión hacia el Mundial que organizaría 4 años después. El último partido dejó un sabor más amargo. Frente a Jamaica, una selección muy inferior a Argentina y Croacia, los nipones volvieron a caer, por 2-1. Fue la única derrota en la que quedó la sensación de que Japón había dejado escapar una oportunidad real de sumar sus primeros puntos en un Mundial. Aún así, el balance iba mucho más allá de los resultados. Aquel verano de 1998 cambió para siempre la historia del fútbol japonés, porque en ese grupo H no nació una generación de campeones, nació una identidad, un proyecto, la convicción de que Japón podía competir con cualquiera. Y sobre esos cimientos se levantó la selección que, con el paso de los años, dejaría de ser una promesa para convertirse en un rival respetado en todos los rincones del planeta. Esto es el Día del Balón, tu canal de fútbol retro. Si quieres apoyar el canal, ya sabes que te puedes suscribir. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima, camarada.